Bienvenidos a Perspectivas de la Vida. Esta es una introducción de lo que vamos a ver y lo que vamos a estudiar por los próximos meses. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros, gracias por decidir servirle al Señor y decidir crecer un poco más en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hoy vamos a hablar de lo que significa la doctrina. Vamos a ver por qué debemos estudiar doctrina los cristianos y cuál es el punto de vista o de dónde partimos en el estudio de la doctrina. La palabra del Señor dice en Filipenses 1, 9 y 10: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Entonces vamos a ver qué es la doctrina cristiana. Vamos a entender por qué estudiamos doctrina y qué significa doctrina cristiana. La doctrina cristiana es un resumen organizado de lo que enseña la Biblia. Es simplemente una organización de todo lo que enseña la Biblia, la organizamos y vamos a estudiar. Vamos a ver la Biblia, quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué significa la salvación, la iglesia, la segunda venida de Cristo. Vamos a hacer ese resumen organizado a través de la doctrina para estudiar las verdades que dice la Biblia. Y también podemos ver una definición funcional de teología, es que es fe en busca de entendimiento. Doctrina es fe en busca de entendimiento. Entonces vamos a adentrarnos hoy a por qué nosotros queremos enseñar doctrina. Primero, porque la verdad acerca de Dios me ayuda a conocer mejor a Dios. La verdad acerca de Dios me ayuda a conocer mejor a Dios. Entre más tiempo paso yo estudiando acerca de Dios, voy a conocer más a Dios. Dice J.I. Packer: somos crueles con nosotros mismos cuando tratamos de vivir en este mundo sin conocer al Dios cuyo mundo es de Él y quien lo dirige. El mundo se vuelve un lugar extraño, doloroso, decepcionante cuando no conocemos a Dios. Entonces, hoy vamos a ver, iniciando este punto 1, 3 razones por las cuales nosotros debemos conocer a Dios. ¿Por qué debemos conocerlo? Número 1, porque fuimos hechos para conocerle. Dice la palabra en Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Fuimos hechos, creados por Dios para conocerle. Nosotros somos la máxima expresión del amor de Dios. Es comprobado científicamente que el universo entero existe para que el hombre y la mujer podamos subsistir. Entonces fuimos hechos para conocer a Dios. Segundo, Dios lo considera la cosa más importante para hacer. Para Dios no hay otra cosa más importante que tener una relación personal con cada uno de nosotros. Jeremías 9, 23, 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Para Dios no hay una cosa más importante en que nosotros lo conozcamos. Lo tercero es que Jesús murió para hacer esto posible. Dice la palabra en 1 Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces ya vemos por qué nosotros estudiamos doctrina: para conocer más a Dios. B, porque la doctrina alimenta mi alma. La doctrina es un alimento diario para mi alma. Entendemos que doctrina es el estudio de la palabra de Dios en forma secuencial o con una forma organizada. Entonces, cuando yo estudio doctrina, cuando yo aprendo sobre los principios y valores que me enseña la Biblia, cuando yo me adentro en conocer más a Dios, esto es un alimento para mi alma. Dice la palabra en 1 Timoteo 4:6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Como pastor, mi función principal es enseñarles a ustedes a recibir el alimento espiritual diario, a recibir el pan diario, porque seré un buen ministro del Señor si ustedes son alimentados como el Señor quiere nutrirlos. También dice la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La doctrina me ayuda a conseguir madurez.
Cuando iniciamos en las cosas de Dios, si nosotros no nos fundamentamos, vamos a seguir tomando leche espiritual. Podemos llevar 20 o 30 años conociendo del Evangelio, pero sin conocer al hacedor del Evangelio. Entonces necesitamos aprender y profundizar. ¿Para qué? Comer alimento sólido. Por eso la doctrina es un alimento para el alma. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos. ¿Por qué estudiamos doctrina? Para compartir la doctrina, que son las verdades acerca de Dios. Es una expresión de mi servicio a Cristo. Compartir mi doctrina, compartir las verdades que Dios enseña, es una expresión de mi servicio a Cristo. Uno de los dones que he aprendido a desarrollar a lo largo de este tiempo que he conocido al Señor es el de compartir lo que el Señor me ha dado, tomar esas verdades profundas que Él ha puesto en su palabra y poderlas simplificar y compartir con ustedes de una manera más sencilla y más personalizada. Entonces, la doctrina me permite a mí compartir esas verdades acerca de Cristo de una manera más pequeña, más sencilla, y es una expresión de mi servicio a Cristo. Dice la palabra en 1 Timoteo 4:6: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús. Y retén la palabra fiel tal como ha sido enseñada, porque también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué otra razón enseñamos doctrina? Porque conocer la verdad es una protección contra el error. Dice la palabra en Colosenses 2, 6 al 8: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando nosotros estudiamos doctrina, eso nos ayuda a no cometer errores. Cuando nosotros somos bebés espirituales que estamos solamente tomando leche, una persona sagaz, una persona astuta puede venir a meternos 1000 doctrinas, a meternos 1000 cosas, y nosotros podemos caer. Por eso vemos ahora en el mundo tantas sectas, tantas cosas raras, tantas profecías, tanta iglesia de nueva era, iglesia de muchas cosas, de prosperidad, de evangelios raros, porque la gente no profundiza en doctrina. Y si yo no profundizo en doctrina, no voy a avanzar en el evangelio, no voy a madurar y voy a seguir siendo un bebé espiritual. Por eso nosotros estamos intencionalmente enfocados y muy preocupados para que ustedes desarrollen su madurez espiritual a través del conocimiento profundo de la palabra de Dios. Dice Hebreos 5:14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo podemos equiparnos a nosotros y a nuestros hijos para sobrevivir en una cultura que se desintegra? Por medio de la verdad firmemente creída, claramente enseñada y consistentemente vivida. Nosotros debemos creer firmemente en la palabra de Dios, debemos enseñarla claramente y vivirla, o sea, testificarla bien. De esa manera vamos a proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, de lo que el mundo está ofreciendo con esta cultura tan quebrantada. Por eso usted no puede quedarse solamente con lo que se le enseña en la iglesia. Por eso usted debe tomar los versículos, usted debe discernir la palabra, usted debe escudriñar en la palabra. No quedarse solamente, como decimos comúnmente, pasando entero, tragando entero y no digiriendo. Debemos ser claros, precisos y concisos en que la verdad que me están diciendo debe ser basada a la luz de la palabra, debe ser enseñada y debe ser vivida. Por eso cualquier predicador que le enseñe algo, usted debe corroborar que lo que él predica lo vive. Sigamos. Porque el conocimiento es un fundamento esencial. Hebreos 6, 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos avanzando hacia la perfección, es lo que nosotros tenemos que hacer. Cada vez que estudiamos doctrina, estamos mirando cuáles son nuestros fundamentos. Ahora, hay tiempos en la vida en que un fundamento es importante. ¿En qué clase de tiempos el fundamento, o sea, conocer la palabra, es importante? Primero, en tiempos de problemas,
en tiempos de tentación, en tiempos de transición y en tiempos de tensión. Cuando usted tiene problemas, usted tiene que saber en dónde está fundamentado. Cuando usted es tentado, usted necesita saber dónde está fundamentado. Cuando usted está pasando por una etapa de transición, un cambio de lugar, un cambio de trabajo, un cambio en su vida, usted debe saber dónde está fundamentado. Y cuando usted tiene estrés o tensión en su vida, usted debe mostrar dónde está fundamentado. Por eso es tan importante tener un fundamento para su vida, porque si usted no está fundamentado, usted será movido por el viento, por las circunstancias, por los problemas, por la tensión y por las cosas. Por eso vemos mucha gente que ha declarado que Jesucristo es el Señor de su vida y van a una iglesia, pero después los vemos apartados del Señor, porque nunca escudriñaron la palabra y nunca se les enseñó doctrina. Por eso nosotros estamos interesados en hacer este estudio de doctrina, para que usted conozca profundamente del Señor. Efesios 4, 13, 16 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Una vida sin fundamento hace que nosotros seamos fluctuantes, que significa que sin la verdad soy vulnerable a las circunstancias, y que seamos llevados por doquier viento de doctrina. Quiere decir que sin la verdad soy víctima de falsas enseñanzas. Si yo no conozco la verdad, a mí me pueden engañar. Me puedo parar en un parque y me pueden decir que yo mire para arriba y que si miro para arriba va a llover. Y si yo no estoy fundamentado en mi vida, si yo no tengo carácter y valores claros en mi vida, me puedo dejar llevar por todo viento de doctrina y estar fluctuante. Una vida sin fundamento, dice la palabra en Mateo 7, 24, 25. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Entonces, una vida sin fundamento hace que nosotros perdamos el rumbo, pero una vida fundamentada, el Señor la compara como el hombre sabio que escuchó e hizo caso y fundó su casa sobre la roca. ¿Por qué enseñamos doctrina? Porque es la verdad que nos libera. Juan 8:32 habla un versículo muy hermoso que deseo que usted se lo aprenda y usted lo ponga en práctica en su vida, y es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Hay esclavitud en la falsa doctrina? ¿De qué manera nos libera? ¿De qué forma nos libera la verdad? De muchas. Nos quita peso de encima. El tener una doctrina mal enseñada o una doctrina mal aplicada nos pone carga en nuestras vidas. Hay gente que cree que el evangelio es cargarse, el evangelio es someterse, el evangelio es dejar de hacer. No, el evangelio es vivir lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Porque la manera en que piensa una persona determina su reacción. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Por qué debemos enseñar doctrina? Porque se nos manda. ¿Qué se nos manda? Primero, estudiar la verdad. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Conocer la verdad nos ayuda y nos permite tener un mejor uso de la verdad. ¿Por qué se nos manda estudiar la palabra y por qué se nos manda estudiar doctrina? Segundo, porque eso nos ayuda a vivir la verdad. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y tercero, ¿por qué se nos manda estudiar la doctrina? Porque eso nos ayuda a defender la verdad. 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso nos ayuda a estar siempre preparados para presentar defensa de lo que hay en el corazón de nosotros. El conocimiento por sí solo puede ser peligroso. Esto es una advertencia. Ojo, no nos llenemos de mucho conocimiento, porque la palabra lo dice, y mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero también el mucho conocimiento envanece. 5 aspectos del crecimiento de nuestra vida en madurez. Crecemos en conocimiento, perspectiva, convicciones, carácter y habilidades. De esas 5 maneras nosotros crecemos. Conocimiento es estudio de la palabra de Dios. Perspectiva es ver las cosas de la manera en que Dios las ve. Convicciones son las verdades profundas en nuestro corazón, que son las que nos mueven a hacer las cosas. Es preferible una persona con convicción que una persona con obligación.
Usted con convicciones llega a cualquier lado. Carácter es desarrollar la madurez y la forma de ver la vida de Cristo en mí, desarrollar el carácter de Cristo en mi carácter. No es mi personalidad, carácter es la manera en cómo reacciono yo ante las dificultades de la vida. Y habilidades es poner todos mis recursos y conocimientos al servicio del Señor. Ahora, el conocimiento, ojo, es peligroso, pero el conocimiento que debe hacer debe ser balanceado con amor. Dice 1 de Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Dice 1 de Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Señales de advertencia. El conocimiento lleva a una intolerancia hacia otros. El crecimiento en conocimiento lleva al crecimiento del orgullo. Entonces, el conocimiento se debe balancear con el amor. Segundo, el conocimiento se debe balancear con discernimiento. Dice la palabra en Filipenses 1, 9 y 10, esto pide una razón que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Retén lo bueno y desecha lo malo. Discernimiento es, todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, el conocimiento debe ser balanceado con discernimiento. Señal de advertencia, el conocimiento permanece teórico, una persona o grupo se vuelve mi fuente exclusiva de conocimiento. Y tercero, el conocimiento debe ser balanceado con la gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Gracia es la misericordia y el amor de Dios en acción. Gracia es algo que yo no puedo comprar, ganar, obtener o pagar. Gracia es algo que Dios le place y le nace dar hacia nosotros. Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. O sea, crezcamos en el amor, en la misericordia y en el conocimiento a través de estudiar la doctrina, conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señal de advertencia, aprender más acerca de Dios sin crecer más cerca de Dios es legalismo. Fíjense las tres advertencias que tenemos. Cuando estamos hablando del amor, hablamos de que el conocimiento lleva a una intolerancia hacia otros, porque me vuelve soberbio. El crecimiento en conocimiento lleva a un crecimiento en el orgullo. Si yo no tengo amor, me vuelvo orgulloso. Entonces debo balancearlo con amor. En el discernimiento, el conocimiento permanece teórico, una persona o grupo se vuelve mi fuente exclusiva de conocimiento. O sea, yo ya no paso a hacer otra cosa, sino yo no estudio, yo no evalúo, yo no reviso, sino lo que me dicen, así es. Me predican esto y yo me quedo con eso y yo no tengo discernimiento. Entonces, el conocimiento puede ser bueno. Ahora, yo siempre he dicho, cuando se predica en un púlpito se predica la verdad, pero no es la verdad absoluta, es parte de la verdad total de Dios. Y tercer señal de advertencia, aprender más acerca de Dios sin crecer más cerca de Dios es legalismo. Estoy conociendo mucho de Dios, pero no estoy conociendo cerca de Dios, no estoy acercándome a Dios. Terminamos esta sesión de introducción. En la próxima sesión vamos a hablar de la Biblia, vamos a empezar a conocer cómo funciona la palabra de Dios, vamos a entrar en conocimiento de Dios. Hoy dejamos hasta aquí esta serie. Le pido que como grupo se hablen y estudien y analicen qué partes de esta sesión no habían conocido, qué pensaban ustedes que era la doctrina, por qué es tan importante la doctrina, por qué la enseñamos, y esto es parte de lo que nosotros hacemos. Le pido al Señor que ustedes crezcan en conocimiento y en amor y en profundidad de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios los bendiga.